Hola, le damos la bienvenida a todos los que se suman a esta conversación bella que vamos a realizar con María Elena Sarmiento y también le damos la bienvenida a los que se van a incorporar posteriormente. Y bueno, decir que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, María Elena, hoy día. María Elena tiene un gran viaje, eh, un proceso interno hermoso que lo van a ir descubriendo a través de esta entrevista. Y su propio viaje ha redundado en cursos que está dando para mucha gente. Hay libros que reflejan este proceso y que los vamos a dejar abajo en la referencia para que ustedes puedan acceder a ello, ¿no? Bueno, María Elena, también te queríamos dar una gracia especial porque tú reflejaste para mí un coraje de tomar la misión que te ha movido en la vida por sobre quizás eh, otros puntos de vista, otras miradas de otras personas. Tuviste el coraje de ser la que eres, ¿no? Como tú siempre eres, con la naturalidad que tienes, ¿no? Y entonces, que es una belleza porque es como es la fluidez de ser uno mismo, ¿no? Y eso siempre es un regalo. Y entonces, eh, yo me encontré contigo en la época de la pandemia. Y entonces de pronto vi en YouTube que aparecía contando una experiencia extraordinaria que a mí me conmovió mucho, me movió, porque encontraba algunos retazos de mi propia vida que siempre lo había vivido silenciosamente y casi en secreto, ¿no? Eh, y esos retazos tenían un sentido muy grande dentro de lo que tú estabas planteando, dentro de la historia maravillosa que luego nos vas a contar. Y además me encontré con que hablabas de una maestra que yo tuve el honor de conocer un día y que fue muy significativa para el camino, sobre todo cuando estaba medio perdido, ¿no? Recordaba su voz que me dijo, tú lo vas a lograr. Y esa voz fue a veces una brújula para seguir cuando no sabía por dónde era, ¿no? Y había otro elemento que yo tuve un sueño eh, con el Maestro Jesús en un mundo que era como celeste, era como energía líquida, la llamo yo. Y de pronto me encontré con la escena increíble que tu libro tenía la misma imagen de mi sueño. Entonces yo me sentí llamado a conectarme contigo y tú tuviste la amabilidad, la gentileza de escuchar y encontrar estos puntos comunes y que permitieron que poquito a poquito fueran haciendo una amistad y además, eh, como yo lo entiendo, un sentido de algo que nos reúne y que tiene un mismo propósito y una misma dirección, ¿no? Entonces, eh, desde ese lugar te queremos invitar. Yo sé que has hablado muchas veces de esto, pero hay muchas personas probablemente en este canal que no lo han escuchado y va probablemente a ayudar a armar un sentido colectivo incluso de lo que estamos moviendo con la ola de meditación planetaria. Así que te invitaríamos a la gentileza de, de poder volver a contar un poquito la parte esencial que tú sientas de este proceso que fue, que te llevó a escribir El Retorno de Cristo. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, estoy encantada de estar conversando aquí contigo. Esto es como ponerse los pantalones largos. Y también feliz de saludar a todos nuestros amigos, a toda la gente que ha tenido la gentileza y la paciencia de escuchar esta historia. Que, mira, yo creo que esta no es solo mi historia, creo que es la historia de todos nosotros. Y me parece que yo simplemente fui una muestra del proceso que como humanidad estamos comenzando a pasar. Y la verdad es que esta historia que hoy día yo te estoy diciendo, ¿verdad? Lo
que me parece que es, yo la guardé por mucho tiempo, porque no la entendía y me parecía tan rara, si es más rara que pescado con hombro. Entonces, yo creo que por mi propia salud mental la guardé como en una caja y decidí que lo que iba a hacer era cumplir con las formalidades propias de la materia. Sí, que significa tener una pareja, estar casada, tener 2 hijos, criarlos, tener un montón de perros. Y yo creí que mi vida iba a seguir así. Sinceramente dije, ya, nos vamos a retirar al campo. Tú sabes que me vine a vivir al sur de Chile. Y yo dije, aquí no me va a ubicar nadie, me voy a quedar en la soledad más absoluta y nadie me va a conocer. Solo la red Eh, completa. sí, sí, solo un par de millones de personas. Bueno, tú sabes que uno propone y Dios compone. Entonces, así fue un poco esta historia. ¿Y por qué revelé esto? No porque yo quisiera. Esto fue culpa de mi editor, que se llama Carlos Miranda, que lo estoy echando al agua en este momento. Había escrito yo un libro para niños que se llama Ver bajo el agua, que hice su lanzamiento en la Antártida el 2011. Y entonces me llama Carlos y me dice, oye, es que tú tienes que escribir otro libro, porque si no la gente va a pensar que esto fue casualidad. Y yo le dije que no, porque no había hecho trabajo de investigación, en fin. Y la cosa es que por esos días viene a visitarme mi hijo, que se llama Jesús, y me dice, oye mamá, me dice, está Cristo en la pared. Y yo me asomo a mirar y veo esta imagen y no podía creerlo y le saqué fotos y video también. Y era una imagen fabulosa porque además se movía los brazos. Era Wow. una cosa impresionante que entre que yo quería dejar el registro y miraba la pared y miraba la ventana, yo decía, pero el ángulo de la ventana no da. ¿Cómo es? Trataba de explicarme esta figura. Bueno, finalmente la terminamos disfrutando nomás. Y fue muy conmovedor esto, porque yo lo tomé como una señal. No sabía muy bien de qué, pero de la presencia, ¿no? De Cristo en mi vida y todo lo que esto significa. Y entonces, en un momento que fui al bosque a caminar, sentí que me caía un libro en la cabeza, que me golpeaba así, ¡pa! Un libro azul. Y dije, pero si yo tengo algo escrito. Y me vengo volando a la casa y le digo a mi marido, oye, ¿y qué pasaría si yo escribo esto, si publico lo que me ocurrió en 1988? Y él me dijo, mira, si tú no tienes miedo a la crítica, y yo le dije, mira, a esta altura ya con mi casi 60, ya ese es un temor como que ya no es tan importante. Así es que ya, lo escribí y mi editor me lo envió, hermoso, y yo di una entrevista a un canal y se lo mandé a una amiga y esa amiga a otra y así de pronto en un mes estaba conversando con Johanna Díaz, que es como así el top de las personas que tienen que ver con estos temas. Y yo di tan inocente mi teléfono, mi correo, porque yo dije, ¿quién va a ver esto? No lo va a ver ni el gato. Y resulta que me llegaron 4.000 correos, casi me morí, Alfredo, todavía lo estoy contestando como un año y medio después, porque realmente ahí entendí que esta historia, que para mí aún está inconclusa, que no tengo todas las respuestas, sin embargo se empezó a convertir en la respuesta para muchas personas, para miles de personas. Y eso fue tan impactante para mí porque yo dije, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Naturalmente, esto tenía que ser mucho más allá de lo que yo podía siquiera calcular. Esto tiene que ver con un plan divino. Y Tal yo en cual. esto fui así como una pieza del rompecabezas nada más. Pero era una pieza que de alguna manera calzaba en el rompecabezas de mucha gente. Y ahí me di cuenta, dije, claro, yo fui una muestra de lo que nos va a ocurrir a todos como humanidad. Esta historia es eso.
Y me alegro mucho de haberla guardado por 33 años, porque tal vez si la hubiera revelado en ese momento, no hubiera quedado como, no, o no hubiera sido lo que se esperaba de ella, en términos de mi propio crecimiento personal y a lo mejor el de muchos, de mi madurez también. Claro. Porque yo tuve que pasar por muchas escuelas, partiendo por la escuela de nuestra maestra en común, Augusta Lagos, que fue mi amiga y mi maestra. Ella me enseñó la obra de Cristo, ¿sí? Completa, el curso básico. Y esto partió en el año 89 con ella. Después estudié muchísimos otros textos. Yo tengo una biblioteca gigante de todo lo que he estudiado, intentando explicarme esta experiencia y armando mi propio rompecabezas, ¿no? De vida y tranquilizándome también, porque los primeros 5 años después de esto fue tratar de vivir con un shock encima. Mm, Así, sinceramente, mm, tratar de vivir con una experiencia tan fuerte, tan potente, que nadie me podía dar una explicación, porque yo busqué primero muchas explicaciones afuera, en escritores famosos como Antonio Rivera, conversé con J. J. Benítez, conversé con mucha gente muy conocida, escritores, viajé por muchas partes y nadie me lo pudo explicar. mm, Entonces, en un momento yo simplemente tomé la decisión, dije, yo no voy a conversar más de esto porque nadie puede entenderlo. Estamos hablando de una época que no había internet, no había teléfonos celulares, no, excepto libros o conversaciones personales que pudieras tener con alguien. Y aún así yo no lograba dar con lo que esto realmente significaba, a pesar de que se me había dicho que en el futuro yo lo iba a entender. Y efectivamente en esta tranquilidad y en este tiempo de estudio que tuve, logré explicarme muchas cosas. No completamente, pero ya puedo sentirme tranquila, puedo sentir que al contar esto lo estoy revelando, significa que estoy descubriendo un velo, no solo un velo mío, sino que un velo de muchas otras personas. ujú. Y al contar esta historia también me di cuenta que la primera mirada que hacen las personas es hacia adentro. Y me di cuenta por las cosas que me escribían y me decían, esta historia me hizo pensar, me hizo reflexionar, me miré a mí misma. Y entonces eso me ratifica que yo soy simplemente una muestra, pero que la historia es de todos. Ahora, que yo la cuento como la cuento es porque no sabría hacerlo de otra manera, porque yo siempre he sido bien campechana, mi familia es toda del campo. Entonces, claro, yo cuento las cosas, yo no soy muy mística, le hago más a la mástica. Entonces, cuento las cosas como me parecieron nomás en ese momento, po. Y eso yo creo que también es algo que la gente lo agradece, porque siendo una persona común y corriente, me ocurrió algo extraordinario. Y eso significa que a todos nos puede ocurrir. Yo no canalizo, ¿sí? Yo no hago ninguna cosa extraña. Eh, Tal vez, por supuesto, como todo el mundo, tengo insights, tengo reflexiones, contemplo, estudio mucho, tengo grandes maestros y en eso llevo, en este devenir, un desarrollo espiritual. Pero me echaron de muchas escuelas porque me reía de los maestros, me reía de los marcianos, y decía, ah, ese tiene cara de hueco. Mira, unas cosas horribles. Entonces me echaron de todos lados y eso sirvió también para que yo de alguna manera llevara este camino en soledad. Tenemos más puntos en Pero común. entonces, claro, yo más joven de verdad que me burlaba de todo. Y además encontraba que, dado que yo había tenido una experiencia tan física, ¿sí? Dudaba de muchas cosas que muchas personas decían vivir en otros planos, que no son descartables en absoluto, ¿sí? Sino que a mí en ese tiempo me parecía que no era, ¿sí? Después yo dejé de hacer juicios y fui aprendiendo más que cada uno tiene su propia forma de acercarse a la divinidad. Si la mía era distinta, bueno, me tocó eso por lo que estamos comenzando a hablar hoy día, porque esto tiene que ver
con el retorno de Cristo y tiene mucho que ver con esta ola de meditación planetaria, que es lo que vamos a ir elaborando en la medida que vayamos conversando. Así es que si te parece, te puedo contar un poco lo que fue esta historia que hemos hecho tanto prolegómeno. Por favor, cuéntanos. Bueno, esto era el año 88 y yo tenía 24 años. Así es que una persona encontró un papelito que decía que había un lugar donde se hacía tai chi, y a ese lugar llegó justamente el maestro Wang Xing de Argentina a dar unas clases magistrales. Y entonces yo ya era intérprete de inglés, tenía tiempo y me pareció gracioso esto del Tai Chi. Y el maestro me pareció también muy simpático, entonces conversamos con él y le planteamos la posibilidad de yo ir a estudiar con él. Y él me dijo que me iba a contestar al otro día. Ay, yo dije, chino burocrático. Entonces, ya pues, volví al otro día y él me dijo, mire, cada maestro necesita dejar un discípulo. Y a mí me gustaría que usted fuera mi discípulo, por lo tanto yo la voy a invitar a mi escuela. Ay, yo encontré eso que era así como tan bueno, así como Karate Kid, pero la versión ordinaria. Después del incendio, ya dije yo, qué bueno. Y ahí partí con todos mis bártulos a Argentina a estudiar. Y lo pasé, pero súper bien, hice amigos, estudiaba mucho con él y lo acompañaba para todas partes. A todas las clases que iba yo le llevaba las cosas y, y bueno, aprendí muchísimo. La cosa es que a la semana de estar haciendo tai chi, que realmente cuando uno hace todos los días es bastante riguroso, ¿sí? Y mueve mucho. Y yo tenía dolor en las rodillas, me acuerdo, me dolía todo. Y como a la semana de estar allí, de pronto una noche, siento que despierto, pero no estoy en mi cuerpo, me estoy mirando desde arriba. Y eso me causó tanta gracia porque veía como una neblina y veía mi cuerpo durmiendo y yo decía, oh, desierto allá afuera. Y de pronto vi unos cables de luz y esos cables de luz me transportaron muy rápidamente a un lugar blanco con aurora boreal. Por lo tanto, yo que iba muy consciente dije, esto debe ser el Polo Norte, lo que estoy viendo. Y en eso veo un grupo de personas lejos y dije, ah, voy a ir para allá. Y cuando dije voy, me posicioné en el lugar, no me trasladé, porque todo esto era una experiencia cuántica. Yo en ese tiempo no sabía partículas cuánticas, hoy día sí. Y veo que hay muchos jóvenes, todos silenciosos y de todas las razas, ¿sí? De todos los colores, todos vestidos con una camiseta blanca y jeans, todos, que tendrían hoy más o menos nuestra edad, ¿sí? Todos. Y este grupo entra por una caverna hacia abajo, muy honda, muy hacia abajo. Y yo dije, bueno, donde va Vicente va toda la gente. Y dije, me voy a poner primero para ver mejor y me fui así como a tropezones bajando por la muralla de esta caverna hacia abajo y caminamos mucho. Y de pronto llegamos a un espacio grande donde había unos seres fabulosos, eran seres humanos, pero muy altos, Alfredo, deben haber medido 3 metros, muy atléticos, como de unos 60 o 70 años de edad en apariencia, peinados hacia atrás, así a lo Alfredo Colovati, así, muy parecido, con unos inmensos ojos café, pero además suspendidos como 1 metro del suelo. O sea, esto era un espectáculo de mirar unos 12 hombres aproximadamente y yo me chanto así, digo, ¿y qué estamos haciendo acá? Y siento la voz del que estaba al frente dentro de mi cabeza. Y dice, todos ustedes están siendo preparados para el futuro. Wow. Y tú vas a conocer esto. Y me muestra con su mano y yo veo unos computadores fabulosos, que en ese tiempo no existían. Y yo dije, pero si yo no he estudiado computación y me preocupé. Y él sonrió y su sonrisa yo la sentí en mi corazón como algo chistoso. No importa, me dijo. Luego vas a conocer esto. Y me muestra hacia atrás de la caverna y había una nave rosada, un ovni, como una Wow. lenteja rosada. Wow. Y yo Wow. había visto
cuando era chica en Curacautín con unos primos y mi hermano había visto eso en el campo, que todo el pueblo lo miró y que fue un tremendo evento. Y yo dije, qué lindo, dije, un ovni, ¿qué tengo que hacer para conocer eso? Y él me contesta siempre en mi cabeza, todo lo que están haciendo está bien hecho. Contestó en plural, como un mensaje para todos nosotros. Todo lo que están haciendo está bien hecho. Y de pronto me encuentro nuevamente en este lugar blanco y vuelvo a sentir estos cables y caigo en mi cama, pero mira, me dio un porrazo y desperté mareada, no sabía qué estaba pasando, total que al otro día le cuento a mi profesor. Le digo, profesor, le digo, mire lo que me pasó, me siento mal, estoy mareada. Ah, me dice, esos son maestros. Fue la primera vez que yo escuché esa palabra. Me dice, precisa más Tai Chi. Y eso fue terrorífico porque me empezó a levantar a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10, a las 3 de la tarde, mira, 6, 7 veces, cada vez hacer 180 movimientos. Fue casi insoportable, fue terrible. Pero yo vi que al mes mi cuerpo era muy distinto, era como pura fibra. Y notaba que estaba liviana y que caminaba de otra manera, todo era como un gato, así de flexible y fuerte, me iba haciendo fuerte, fuerte. Y eso tenía que ver con lo que me iba a pasar después. Y, y notaba yo que todo iba cambiando, además iba comprendiendo los elementos, toda la parte teórica, ¿no? del Tai Chi. Y mi prueba fue que una noche me fue a buscar mi profesor porque el gato estaba en el techo, pero arriba del techo y bien lejos. Y eran como las 4 de la mañana. Entonces yo le dije, pero ¿cómo voy a sacar el gato hasta ahora? Mañana, le dije, si el gato vuelve solo. No, no, me dice ahora, ahora. Ay, dije yo, ya. Y me levanté y el gato desgraciado estaba por allá en el techo, por lejos. Y entonces ya dije yo para volver rápido a dormir, entonces ya caminé, agarré el gato y se lo llevé, tome, le dije, aquí tienes tu cagada de gato, le dije, porque ya no me quiere ir a dormir. Y él se puso triste. Yo le dije, pero si ya le pasé su gato, le dije, yo si está sano. Me dice, ¿usted se da cuenta lo que hizo? Caminó por un techo de 2 aguas, a 3 pisos de altura. Me dijo, fue al otro lado y me trajo el gato. Yo ya le enseñé todo lo que usted necesita saber de Tai Chi. Su curso terminó, usted se graduó. Y ahí yo tomo conciencia, Alfredo, de lo que había hecho. Y me vino un terror y a la vez una emoción porque había aprendido tanto con mi profesor. Imagínate el equilibrio caminado y me podía haber matado realmente y no me di cuenta. Po. Y eso hace las artes marciales con uno, ¿sí? Que uno hace cosas extraordinarias porque hay un entrenamiento profundo y serio detrás. Así que ya yo me sentí un poco triste. Mi profe me había enseñado otras lecciones también muy divertidas, porque ahí en la terraza él tenía verduras y flores y otras cosas. Entonces yo un día lo pillo sentado en un tarro, le dije, oiga, con razón dice que los chinos son cochinos, ¿cómo se le ocurre estar cagando en un tarro? Y entonces mi profe me dice, usted curiosa, me dice, usted por curiosa, venir todos los días, toma ese palito que está allí y lo mete aquí y lo deja colgando. Oh, yo dije, qué horror, me quiero ir, no quiero hacer esto. Pero como era obediente, lo hice. Y ya justamente cuando casi estábamos en esta fecha de este evento del gato, un día yo me doy cuenta que comienza a salir una flor amarilla que era una cosa escandalosamente bella. Y lo voy a buscar y le digo, miren, miren lo que salió del palo asqueroso. Le dije, salió una flor maravillosa. Y me dijo, es una orquídea, porque él era profesor del cultivo de orquídeas y esta era una orquídea Wow, aérea. qué lección, Entonces, ¿eh? sí, me dijo, recuerde siempre, me dijo, las flores más hermosas nacen de las aguas más nauseabundas. Y Wow. recuérdelo para cuando tenga problemas. Y cada vez que en la vida yo he pasado una situación difícil, me acuerdo de esa lección de mi profesor y digo, yo sé que en este momento no estoy entendiendo lo que me está ocurriendo, pero sé que de aquí van a ser una mejor versión de mí. Y me acuerdo de esta flor extraordinaria. Y así tengo
montón de historias con mi profesor, que yo quise muchísimo. Y le agradezco su enseñanza también, tan profunda, tan divertida también, porque él era muy divertido. Y entonces yo me fui porque dije, bueno, me tengo que volver a Chile. Y entonces dije, para quitarme un poco lo oriental y el olor a verduras chinas, me voy a ir a un departamento. Y me arrendé un departamento en el centro de la ciudad. Y ahí entonces, sola, empecé a pensar en, en este evento que me había ocurrido con esos maestros. Y me vino una especie de obsesión, ¿sí? Yo no sabía qué significaba esto que uno a veces se obsesiona con una idea, pero la idea me perseguía todo el día. Y había recibido por correspondencia una carta de una astróloga que había hecho un mapa que se llamaba Ciclo Astrocartografía, es el nombre raro. Y ahí decía que el lugar en que yo me encontraba en ese momento era el lugar donde yo era más fuerte espiritualmente hablando y que era un lugar propicio para encuentros con seres extraterrestres. Y yo, Wow. aparte de encontrar esto pintoresco, pero si yo no tomé ninguna señal en cuenta, yo era así nomás. Lo encontré simpático, pero nada más. Pero yo empecé a pensar, ¿no será que esos son extraterrestres o serán terrestres? ¿Por qué eran tan altos? Y se lo conté a una amiga que era compañera de curso de Tai Chi. Ay, me dice ella, pero si yo sé cómo comunicarme con los seres porque yo hablaba con mi abuelita. Ya, pues le dije yo, ven para que hagamos un experimento y veamos. Y entonces ella fue ahí a este departamento y entonces yo dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo no quiero nada material, yo solo quiero aprender a ser mejor persona y por eso es que yo deseo comunicarme con estos seres. Y yo siento, Alfredo, que eso fue una invocación, que fue infantil, pero fue tan del corazón, fue tan pura y tan elevada, ¿sí? Porque uno cuando desea tener una comunicación con otros planos, a veces desea cosas del mundo de la materia. Y entonces los patrones de interferencia tienen derecho a quitarte algo inmaterial valioso, como el amor, la salud, la amistad. Yo eso lo aprendí después, pero en ese momento lo hice de una manera natural. Y ese mismo deseo fue nuestra protección, que es importante que eso la gente lo sepa, porque lo que yo hice fue absolutamente peligroso y no lo he vuelto a hacer, ¿sí? Y porque después lo entendí. Todo además era parte de un proceso porque había un destino en esta experiencia. Yo no estaba al tanto de ese destino, yo simplemente lo cumplí, pero lo entendí muchos años después. En ese momento yo pensé lo que te estoy diciendo. Y entonces ella puso allí unos papeles con letras en nuestra mesa y puso un tremendo vaso al medio y ahí nos sentamos las dos a esperar que tener comunicación con estos seres. La cosa es que cada una puso un dedo, esto era como se hacía el espiritismo antiguamente, o sea, esto era una cosa tremendamente estúpida, pero que nosotras lo hicimos con toda inocencia, la verdad, y como tú haces leceras cuando eres joven. Pero la cosa es que allí había un destino y que tiene que ver con lo que estamos conversando. La cosa es que esperamos ahí un buen rato y no pasó nada y nos dio risa y qué sé yo. Y de pronto, Alfredo, este vaso inmenso comienza a moverse solo. Y nosotros casi nos morimos de miedo en ese momento porque esta cosa se mueve. Y yo le dije a mi amiga, ¿tú estás moviendo el vaso? Y ella me dijo, no, tú lo estás moviendo. Y así. Y tenía, mira, se nos erizaron los pelos. Y esto empieza a moverse hacia la letra J. Después vuelve al centro, se mueve hacia la letra U. Nosotras siguiendo esto y de pronto suena el citófono y tiramos todo lejos, el vaso se cayó, las letras y me dice el recepcionista que mi teléfono no suena, que por eso tuvo el que llamarme, que había una persona esperándonos para salir. Y yo dije que no, porque no estaba sola. Entonces ya, y colgué nomás y volvimos así a armar esto y pedirle perdón a este ser que se manifestaba.
y este vaso vuelve a moverse hacia la letra A y a la letra N. Entonces se forma la palabra Juan, que yo pienso que podía haber sido Pedro, cualquier cosa, ¿sí? Pero se identificó, ¿no es cierto?, con un nombre sencillo. Y en ese momento yo empiezo a sentir un calambre aquí atrás en el cuello. Y después un calambre tremendo en el hombro derecho, en mi brazo, y mi brazo se levanta y mira, fue más terror todavía. Y entonces mi amiga dice que ella había leído que si ponía un lápiz y un papel, a lo mejor era un espíritu inteligente y se podía comunicar. Y fue volando a buscar un papel y un lápiz, todo esto era un terror, un espanto. Y pone el lápiz acá y el lápiz cae así sobre este papel y empieza este lápiz a moverse sin control absoluto de mi parte. Y comienza a aparecer un mapa de América primero completo, pero Estados Unidos estaba como medio destrozado y después Europa también, unos islotes, y todo era un mapa del mundo, pero extraño. Y yo dije, bueno, este ser nunca estudió geografía, dije, ¿por qué este no es el mapa de la Tierra? Y después dibuja en otra hoja, nosotras íbamos sacando las hojas, ¿sí? Y en la hoja siguiente dibuja el rostro de la cara de un hombre, con todo detalle, su rostro. Te parecía Zinedine Zidane, para que tengas una idea. Ese rostro, así, como peladito, así. Muy anguloso el rostro. Y con una mano que señala al cielo. Y sobre ese dibujo, la misma nave que yo había visto en esta caverna y que había visto en el pueblo cuando era chica. Entonces yo dije, este debe ser un extraterrestre. Entonces le dije, a ver, espera, le dije, mira, yo intentando establecer un diálogo dentro de todo este terror y estos dibujos que aparecían. Entonces sacamos la hoja y le dije, dime, ¿cómo estamos estableciendo esta comunicación? ¿Cómo? ¿Por qué yo tengo este calambre? Y me hace un dibujo, emerge un dibujo, ¿no?, que vamos siguiendo y yo puedo entender. Y este dibujo era el sistema sensitivo motor. Entonces yo dije, ya, estamos compartiendo mi sistema sensitivo motor y tú lo ocupas desde otro espacio y por eso te comunicas. Sí, ya aparece así las letras, la S, la I. Ya, y entonces empezamos a tratar de establecer un diálogo. Y a través de los símbolos que iban apareciendo, nosotros hacíamos preguntas. Y muchos símbolos se referían al Tai Chi, por ejemplo, a los elementos. Y entonces dibuja el elemento fuego y después el planeta Tierra abajo. Entonces, nosotras entendíamos que un fuego afectaría a la Tierra de alguna manera o una energía. Tal vez lo que nosotros entendimos como fuego era una energía, ¿sí? Pero ¿cómo dibujas una energía? Entonces empezamos a ver esto y le preguntamos si ese fuego como que nos iba a caer a nosotros. Nos preocupó y explicaba que no. Y la N salía al revés. Ah, dije yo, esto es como que él le está mirando del otro lado como una imagen especular. Todo eso íbamos concluyendo. Obviamente le preguntamos si nos íbamos a casar o no, porque si tenías un espíritu de exposición, esa era la pregunta fundamental. Pero no contestaba las preguntas estúpidas que hacíamos, sino que era que, y no contestaba y no nomás. Entonces, nosotras teníamos que insistir en tratar de interpretar esta comunicación de allá hacia acá. Y entonces nos explica a través de estos símbolos que el Tai Chi nunca fue ni para meditar, ni fue para una forma de combate, no, el Tai Chi era una forma de expresión de amor a Dios. Es así, una expresión de amor a Dios. Y que se había enseñado hacía miles de años en templos muy ocultos, porque tenía que ver con como una reestructuración de nuestro campo electromagnético. Y gracias a haber hecho yo tanto Tai Chi, era que él podía ocupar este sistema sensitivo motor sin dañar mi sistema nervioso. Entonces, y que en el fondo era lo mismo que ocurrió hace miles de años, ¿sí? La forma en que se aprendió originalmente. Así es que esto era una novedad tremenda para nosotras y
empezamos a disfrutar esto. Le preguntamos si era buen mozo, dijo que sí. Era muy simpático, entonces ya nos empezamos nosotras a relajar. La cosa es que estuvimos varias horas porque nos costaba mucho, ¿sí? Entender los símbolos y pronto empezaron a aparecer ya palabras y un mensaje. Y el mensaje decía, falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Ese para mí fue el gran mensaje de Juan hasta hoy, ¿sí? Habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. Habrá una ola de meditación planetaria para sostener este mundo y los mundos. Y de pronto ya nosotros a las 6 de la mañana, él nos hace saber que hay otra compañera de curso que conoce a este hombre que él dibujó. Y luego este lápiz cae, ¿sí? Y yo me quedo con una sensación de cansancio solamente, pero muy agotada, muy cansada y muy asustada, porque esto era muy raro. Y entonces mi amiga me dijo, bueno, yo me tengo que ir a trabajar, pero llamamos antes a esta otra compañera y ella dijo, estoy segura que lo conozco, María Elena, por favor, lleva todo lo que dibujaron, lleva el mapa, el rostro, lleva todo y nos encontramos en la Plaza San Martín en la noche. Listo, listo, ya, eso acordamos. Mi otra amiga se fue a trabajar y yo me fui, porque dije, no me quedo sola ni amarrada en el departamento. Anduve todo el día afuera vagando porque estaba asustada. Pero sentía mi cuerpo raro, lo sentía como más liviano, como que algo me estaba pasando, que era difícil de entender, pero una sensación de mucha liviandad, pero también como que de repente casi flotara, ¿no? Sin flotar, por supuesto, pero muy liviana. Y entonces vuelvo ya porque era la hora de cambiarme ropa e ir a encontrarme con estas amigas que habíamos quedado y parto, y voy con esta sensación de que casi que mi cuerpo no me pertenece, ¿sí? Y entonces me pongo en la Plaza San Martín a hacer tai chi como se hace siempre, allá esto es muy común, y estaba en esto y empiezo a sentir que el tai chi era tan distinto, había una forma más abierta, estaba haciendo unos movimientos más extensos, y estaba en esto y me di una vuelta y de repente vi un hombre que venía por la esquina caminando, que me llamó la atención por su altura, por su delgadez y por lo abrigado que venía, porque era noviembre y venía con un pullover así como súper abrigado. Ya, y me di otra vuelta y en esta vuelta este hombre estaba al lado mío, Alfredo, y me dice, buenas noches, María Elena, ¿trajo los mapas? Wow. Y Wow. yo casi me muero del espanto porque vi inmediatamente que era el hombre que estaba dibujado ahí y me puse a llorar, me puse a llorar, que es lo que hacemos las mujeres, así, ¿what? Pensé, me van a abducir, este hueón es un marciano, mi mamá, papá, mi hermano, mi perro, mi gato, y me voy a meter un paro en el culo. Mira, pensé las cosas en 2 segundos, pensé todo lo horrible que me podía pasar. Mientras lloraba. Y lo peor de todo es que yo quise huir, quise arrancar, pero no pude porque una fuerza, que yo supe que era la fuerza de este ser, me dejó ahí y no pude arrancar. Y este hombre al lado, como esperando que se me pasara la carrotera, me dice, no se preocupe, me dice, no le voy a hacer nada, me dice, trajo los dibujos. Y yo dije, usted es el hombre del dibujo. Sí, me dijo, quédese tranquila. Y me toma del codo él y esta fuerza me suelta. Y entonces yo estaba así como tiritando, Alfredo, como con mucha adrenalina, saltaba de los nervios. Ya lo Y creo. entonces él me lleva y tomamos asiento en un banco y yo saltaba en este banco tiritando, no podía controlar mi cuerpo del miedo, de los nervios. Y este hombre muy serio ahí sentado y llega otro, más encima llega otro. Mira, menos mal que será buen mozo, porque si no, yo creo que ahí se salgo arrancando. Y se sienta este hombre y me dice, buenas noches, me dice María Elena, ¿cómo está? Todo alegre, así simpático. Y yo, mira, yo entre que lloraba y trataba de quedarme tranquila,
Y había uno más chico que quedó así como más lejos, como observando esto, como vigilando, ¿no? Y me hizo una seña así, bien cordial, y, y yo le hice así. Yo ya estaba ahí, que no sabía qué hacer. Me vuelve a preguntar si traje los dibujos. Entonces ahí ya me trajiné yo aquí mi buzo que llevaba y le dije, usted es el hombre del dibujo. Y mira los mapas, ellos tenían muchísimo interés en este mapa que era extraño y sobre todo al sur de Italia, que había como un continente redondo, muy grande, que hoy día no existe. Y comentan entre ellos algo con un idioma rarísimo que yo no he escuchado nunca, eh, a veces como con muchas letras A, otras veces con muchas consonantes y otras veces casi mirándose entre ellos. Y yo me estoy dando cuenta que ellos se comunican de otra forma, eh, pero los miraba y no tenían nada extraño excepto esta forma de comunicarse, tal vez su altura, ¿sí? Entonces yo trataba ahí de respirar y estos hombres me dicen que, bueno, me agradecen y me preguntan si yo hablo inglés, que para ellos es más fácil. Y le digo que sí, y les pregunto de inmediato que quiénes son. Le dije, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué saben mi nombre? Y entonces el mayor me dice que ellos son apóstoles. Y a mí me dio risa, dije, ¿cómo apóstoles? Yo pensé en los apóstoles de la Biblia, ¿sí? ¿Qué sí, cómo apóstoles? Le dije yo, ¿qué es eso? Entonces me dice, apóstol significa servidor. Ya le dije yo, ¿y a quién sirven? A Jesús, me dijo él, el Cristo. Entonces yo me quedé de una Wow. pieza. Eh, y yo le dije, pero ¿por qué vienen? ¿Por qué? ¿Y quién es Juan? Ah, sí, dijeron ellos, Juan, sí, como que se rieron, como que lo conocían. Y yo dije, Cresta, entonces, pero, y yo dije, pero ¿cómo me vienen a ver los apóstoles? Porque si buscaban la Virgen María, claramente yo no era, se habían equivocado. Y me asusté, dije, chuta. Entonces, mira, cuando yo pensaba esas estupideces, de pronto uno de ellos sonreía, ¿sí? Y yo, claro, ellos leían mi pensamiento, y yo estaba estupideces. Y porque además que estaba nerviosa, entonces no entendía nada. Y le dije, pero ¿por qué me vienen a ver? Entonces, ¿de dónde son? Y el mayor de ellos me dijo, mira, no podemos decirte de dónde somos, pero puedo decirte que yo fui humano y viví en la tierra. Yo morí en los tiempos de Hitler. Ahora vengo de otro lado, ¿sí? Y específicamente en este momento, el otro apóstol y yo venimos de Europa, ¿sí? Pero no somos de acá. Él me dejó muy en claro que no eran de la tierra, ¿sí? Y que estaban acá porque ellos visitaban a algunas personas como yo, a las cuales tenían que entregarle una información que era importante. Entonces, yo les dije que qué información era esa. Y me dijeron, mira, en el futuro de tu planeta va a haber un realineamiento de energías. Los campos electromagnéticos van a disminuir y la frecuencia va a aumentar. Y eso significa que se van a producir inmensos cambios en tu planeta. Cambios de naturaleza geofísica y geológica en una parte del planeta, pero en otra parte del planeta grandes cambios de naturaleza espiritual. Y tú no estás involucrado en los cambios geológicos y geofísicos, sino en los cambios espirituales que van a ocurrir en tu planeta. Y el cambio más importante que va a ocurrir en términos espirituales es el retorno de Cristo. Y yo pensé en ese momento que se referían a Jesús, porque yo conocía a Jesucristo, de todo lo que yo sabía al respecto. Entonces les pregunté, ¿pero Jesús va a nacer? No, me dijeron, no van a nacer, Cristo no va a nacer, siempre hacían hincapié en Cristo, Cristo no va a nacer, Cristo va a volver. Y Wow. me preguntan, ¿y a ti esto qué te parece? Qué belleza. Yo pensando en Jesús, oye, a mí me parece súper buena idea, le dije yo no sé si ustedes se han enterado porque son de otra parte, pero aquí está la pura cagada nomás. Aquí está un desorden y un despelote que yo encuentro súper buena idea que vuelva Jesús.
Entonces ellos se rieron y me dijeron, bueno, él va a volver. Entonces, ¿y a ti te gustaría que vuelva? Pero claro, pues le dije, ¿a quién no le va a gustar? Imagínate. Y entonces me dijeron, ¿y a ti te gustaría ayudar a que él vuelva? Y yo le dije, pero ¿cómo voy a ayudar? Pues si él no necesita de mi ayuda, pues o sea, para volver. Porque además yo no estaba entendiendo, ¿sí? Yo siempre pensaba en la figura de Jesús, no en esta energía que sabemos hoy día que es Cristo. Entonces les dije, pero por supuesto, pues le dije, sí, ¿a quién no le gustaría algo así? Y a ti, pero yo no considero que yo sea la persona adecuada para ayudar en eso. No sé, pues, le dije, lo encuentro raro. Y ellos me dijeron, pero ¿te gustaría ayudar? Y yo insistí en que yo no iba a servir ni para limpiar el water. En un evento así, iba a dar jugo nomás, no iba a servir para mucho. Entonces, eh, y me volvieron a preguntar. Ellos fueron muy respetuosos en ese sentido, ¿sí? Porque no pueden transgredir las leyes del libre albedrío. Mi respuesta era importante para ellos, ¿sí? Y para este plan. Entonces yo les dije que, mira, le dije, si el problema es la escasez de personal, sí, pues le dije, claro que sí, ¿cómo no? Le dije, yo en lo que pueda ayudar, por supuesto. No sé en qué, pero sí, encantadísima, sí, feliz. Ya, entonces ellos quedaron contentos. Y me dijeron, mira, eh, para ello vamos a tener que darte información que es vital, que es muy importante. Yo le dije, a ver, pero espérate un momentito, le dije. Yo me iba a reunir aquí con dos amigas. ¿Por qué no están? Ah, dicen ellos, y dicen el nombre de la amiga que iba a venir. Oye, ahí yo me volví a poner nerviosa. Ella no va a venir porque la fueron a visitar unas personas. Y mi otra amiga, ella no nos ve. Yo dije, pero ¿cómo no nos ve? Le dije. Entonces me dijeron, mira, nosotros nos estamos reuniendo en una situación intermedia. Digamos que nosotros bajamos y tú subiste. Yo le dije, pero yo no subí a ninguna parte. Entonces me dijeron, no, pues si eso es por el tai chi que tú hiciste. Entonces, de alguna manera tu frecuencia subió y nosotros hemos tenido que adaptarnos, pero estamos en un lugar intermedio. Ya dije yo, qué raro, bueno, será. La cosa es que ni mi amiga me iba a ver, ni yo le iba a ver a ella. Y continuamos la conversación. Para ellos era muy importante que tenían que darme una información que era vital. Y yo dije, bueno, díganme de qué se trata. En términos de lo primero que me habían dicho, ¿no? Del retorno de Cristo a la tierra. Me dijeron, mira, si tú deseas ayudar, esto se trata de la transformación de la conciencia en los seres humanos, porque los seres humanos se van a transformar de una manera que tú hoy día ni siquiera podrías llegar a calcular. Pero para que tú entiendas cuáles son los cambios, tú primero tienes que conocer qué ocurre con la conciencia de los seres humanos hoy día. Y para eso vas a tener que viajar por todo el planeta. Ay, a mí me dio risa, ¿cómo iba a viajar? Entonces le dije, porque yo ya había agarrado confianza, pues yo dije, ya me hablan de Jesús, no pueden ser malos. Le dije, oye, le dije, ¿ustedes están tontos o comieron caca? Le dije, ¿cómo se les ocurre que yo voy a viajar por todo el planeta si yo no tengo ni uno para viajar? Y se miraron así, como raro, así, uno miró para allá, así el otro miró para acá, caca, dijo uno, así. Y quedaron pensando un buen rato, y de repente se empiezan a reír, oye, se empiezan a reír, pero mira, se rieron como 5 minutos. Yo encontraba que la talla tampoco era tan buena, pero ellos tenían una risa así, pero que no podían. Después uno se hizo hacia adelante y se empezó así como a decirle algo al otro, caca. Entonces, y el otro le decía así, como se echaban la culpa uno al otro que el otro había comido. Yo por los gestos entendí que era eso, mira, no podían hablar de la risa que tenían. Entonces al final ya cuando se le pasó a uno la risa, el otro seguía riéndose. Y después le hacía unas señas al otro así, más chico de allá, que como que le iba a decir algo. Entonces dijo, no, me dice, no comimos caca. Así como para aclararme. Entonces me dijeron, tú no te preocupes de eso porque nosotros nos vamos a ocupar de eso. Ah, ya, le dije yo, bueno, mira, si ustedes pagan, yo no tengo ningún problema, pues imagínate, Voy. estaba como postulando un trabajo y el trabajo implicaba viajar y me iban a pagar los, ¡ah, qué buena! Dije yo, ya. Entonces dije, ya que estoy aprovechando aquí,
les voy a preguntar. Oye, le dije, y ustedes que saben mi nombre y todas mis cosas y lo que va a pasar en el futuro, ustedes saben si yo me voy a casar y voy a tener hijos. Y me dijeron que sí, que yo iba a conocer un hombre bueno y que iba a tener 2 hijos varones. Ay, qué bueno, dije yo, ya, mira, yo podía haber preguntado a Alfredo así los misterios más profundos del universo, pero yo creo que, que estos encuentros están tan protegidos y que cuentan con que uno es idiota, que cuentan en que uno es ignorante, que no sabe nada. Absolutamente. Yo creo que es parte de la protección de la experiencia en sí misma, ¿verdad? Que uno a lo mejor no devele secretos que no tenga que revelar. Entonces yo encontré que estábamos súper bien hasta ahí porque ya yo había sabido lo que yo quería saber de estos seres tan poderosos, ¿sí? Y entonces me dijeron, mira, ya que habíamos tomado este acuerdo de que yo sí quería ayudar, me dijeron que la información que ellos me tenían que dar era extraordinariamente importante y que para ello nos teníamos que juntar al día siguiente, porque íbamos a hacer un viaje. Uy, ahí se puso peluda la cosa porque yo dije un viaje, dije, ya, ¿y para dónde me van a llevar? Entonces me dijeron, no, no te podemos decir, sí, pero en el viaje vas a encontrar un pescador. Y el pescador es la figura de Jesús, porque este viaje Claro. era simbólico, pero en ese momento yo tomaba todo literal, entre que trataba de dialogar con ellos, eh, tratar de darle algo de cordura a esto. Entonces pensé un buen rato y me puse un poco triste porque me dio miedo. Total que les dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir, pero no voy a ir porque yo les crea a ustedes lo que me están diciendo necesariamente. Más encima, así arrogante. Voy a ir, le dije, porque yo tengo que saber que no me estoy volviendo loca. Sí, eso es lo que yo tengo que saber, que esto no es una locura, que se me aparece un espíritu, que me hace mapa. Y este señor más encima se queda con los mapas, con los dibujos y los guarda. Entonces le dije, yo tengo que saber qué es lo que está pasando conmigo, por qué me está ocurriendo esto. Y entonces ellos dijeron que bueno, que nos íbamos a encontrar el otro día a las 12. Y ya, y se fue el más grande con el más chico que estaba observando para allá, y el buen mozo me fue a dejar. Ya, por último, dije yo, mira, no me habló mucho, sí me dijo en el camino que él pensaba que yo era una persona muy valiente, sí, eso sí. Y yo pensé que se refería a que, claro, finalmente yo había logrado sostenerme, sí, dejar de temblar, conversar con ellos, aunque fuese básicamente, y le dije que yo tenía miedo, sí, igual que tenía miedo de lo que estaba ocurriendo. La cosa es que me acompañó muy gentil, yo estaba cerca, como unas 3 cuadras de ahí, y le dije, mira, ¿sabes qué? Espérame, le dije, porque le voy a pedir al recepcionista un lápiz para escribirte el teléfono por si acaso nos perdemos mañana, por si nos descoordinamos. Y ya pues le pasé el papelito y cuando le paso el papel, el otro más mayor, más alto, estaba al frente. ¿Sí? Es como que volvió, lo estaba esperando al frente, le hizo un gesto así nomás, así como así con la cabeza. Y el otro se fue rapidito con él, como para que no hubiera oportunidad de conversar más, ¿sí? Ni nada. Fueron muy reservados y yo después aprendí que ellos siempre estuvieron muy en control de toda esta experiencia, que era una experiencia iniciática, ¿sí? Así como eran las iniciaciones antiguas en Egipto, esto era una experiencia iniciática moderna, ¿sí? De los tiempos actuales. Así es que yo llamé a mis amigas por teléfono, las reté porque no habían ido y justamente una me dijo, oye, es que unas personas que yo no veía hacía tanto tiempo me vinieron a ver. La otra me dijo, yo estuve ahí, le dije, pero ¿cómo no nos vimos? Les cuento todo esto que me pasa, me fueron a ver y me dijeron, tú no puedes ir. Estos hombres pueden ser tratantes de blancas. Quizás dónde te van a llevar, te van a inyectar una cosa. Y yo le dije, mira, no puedo dejar de ir. Yo tengo que saber hasta dónde llega esto, esa es la razón por la que voy. Estoy asustada, sí, le dije yo, pero si esto fuera cierto y yo no voy, no me lo perdonaría. Tengo que seguir adelante, yo ya no puedo echarme atrás. Claro. Mira, me insistieron de todas las formas posibles y yo ya estaba determinada a ir, ¿sí? Y a lo que fuera.
pero dije, tengo que saber hasta dónde llega esto. Así es que el otro día ellas me acompañaron, pero a mitad de camino yo dejé de verlas, y lo mismo ocurrió para ellas, ¿sí? Y yo pensé que ella les había dado susto o algo, y por eso habían desaparecido. Yo no entendía esto de que uno pasa a otra dimensión porque no se siente nada, ¿sí? Solo ocurre. Así es que llegué ahí y llegué con mi bolsito, aunque yo pensé que íbamos a hacer un viaje, llevaba mis pilchas, mi pasaporte, mi ropita. Y me senté así como huerfanita a esperarlo, entre triste, asustada y, y también determinada a lo que fuera a ocurrir. Así es que en ese momento llegó un señor que yo había conocido, un señor que leía las cartas, que me lo había presentado una de estas chicas. Y que era un señor que habíamos tenido más que un encuentro, un desencuentro, porque él me vio y se fue inmediatamente, no quiso vernos, y mi amiga encontró que había sido raro, pues ese señor estaba allí. Y le dije, ¿tú qué estás haciendo acá? Y me dice, es que vamos a viajar. Y yo pensé, qué raro, esto es un viaje de otras personas más, qué fome ir con este. Y en eso llegan estos otros dos hombres, se acerca el más joven y me pregunta si yo vengo con él. Y le dije, no, no sé, no tengo idea. Le dije, este señor lee las cartas, llegó aquí nomás. Y mira al otro y se acerca el otro. Y entonces me dicen, mira, eh, ponte de pie. El otro, este señor quedó sentado. Tú tienes que saber que la única forma de combate está en los ojos, ¿sí? Nadie puede acercarse a ti, ¿sí? Si tú no lo permites. Pero solamente tu fuerza está en tus ojos. El kung fu está en los ojos, el tai chi está en los ojos. Y se para este hombre y me dice, no vayas. Estos hombres, me dijo, te llevan a cosas terribles. Y tú ya estás perdonada, no hace falta el sacrificio. Y yo los quedo mirando a ellos y ellos me dicen así que lo mire. Y yo miro a este hombre y veo que su mirada es terrible, torva, está enojado conmigo. Y yo dije, no, le dije, yo voy a ir. Y mira, comienza a insultarme este hombre de una manera súper grosera. Y yo dije, bueno, entre estos dos que tengo aquí al lado, sí, que han sido bastante gentiles conmigo, y este roto ordinario, yo dije, me voy con ellos. Entonces le dije, mira, no me moleste. Y este hombre intenta acercarse y no puede. Y yo siento que hay una barrera que él no puede pasar. No sé si la produjeron estos hombres, no lo sé, yo creo que sí. Y la cosa es que este hombre no puede, no puede. Y entonces me dicen ellos, vámonos de aquí. Pasan un par de cosas más y yo me doy cuenta que esto no es un viaje. Yo dije, esto no son viajes, estos son pruebas, ¿sí? Y yo tengo que estar atenta a lo que vaya a ocurrir. Y nos vamos a sentar a un café que hoy día no existe, se llamaba Petit Paris. Hoy día venden helados en ese lugar, ahí en la misma plaza. Y nos sentamos a tomar un café. Ellos fueron siempre muy gentiles conmigo, me dijeron que no estuviera asustada. Yo le dije, yo entiendo que estos son pruebas, le dije, aquí no hay un viaje. Entonces me dijeron que íbamos a salir de ese lugar a conversar, ¿sí? Íbamos a tener una conversación extensa. Me dijeron que la información que yo tenía era muy importante y que pusiera atención a todo lo que ellos me fuesen a revelar. Así es que entra a la cafetería este hombre a llamar por teléfono. Mira, si ese hombre no se iba nunca. Salimos de allí y yo me fui con el mayor caminando hacia abajo. Hay una estación allí de trenes que se llama Retiro. Y entramos allí. El otro lo perdí de vista. Pero cuando llegó a este lugar donde estábamos, a este nuevo lugar, hablaron entre ellos y por los gestos yo entendí que se había hecho cargo de este otro señor. No sé cómo, pero ya no nos iba a importunar más. Y la cosa es que me dijeron que tomara asiento, me invitaron a almorzar, ¿sí? Comí arroz con pollo. Yo no sé si aquí hay alguien vegano, seguramente, pero eso fue lo que me invitaron a comer. Tomé Coca-Cola, comí arroz con pollo, o sea, peliento total, así, último. No vayan a decir, ellos no eran seres de luz porque comían pollo. No, ellos no comieron nada, yo comí, ¿sí? Ellos solamente se limitaron a tomar agua todo el tiempo que estuvieron conmigo.
Y entonces me dijeron que no me parara de la silla, que yo iba a tener que observar y les iba a tener que contar, relatar lo que yo estaba observando. Y entonces toda la gente que estaban en la estación, en ese restaurante grande, comenzaron a salir y entraron otras personas de apariencia muy extraña, como mendigos. La mayoría, la gran mayoría de ellos, como mendigos, gente rara. Y cuando los veo, Alfredo, sus ojos eran negros, totalmente negros. No tenían esclerótica, la parte blanca, eran completamente negros. Y yo me asusté mucho con eso. Y ellos me dijeron que no se nos podían acercar, ¿sí? Que yo estuviera tranquila, solo que observara y que mirara lo que lo que ellos iban a hacer. Y empiezo a ver, mira, esto fue casi como una obra de teatro, donde estos seres se convirtieron en personajes que hacían acciones que yo tenía que ir describiendo. Y entonces, entre esas acciones, empiezo a ver yo el desprecio por el otro, ¿sí? Y les voy diciendo a ellos, mira, esta persona está haciendo esto, veo la indiferencia, veo la desidia, veo la envidia, veo la violencia, veo grosería, veo cosas muy feas, ¿sí? Y entonces me dijeron ellos que qué pensaba yo que era todo eso. Yo le dije, mira, yo siento que estoy viendo el estado de nuestro planeta, el estado actual de nuestro planeta. Y estoy viendo, le dije, lo que hoy hace la gente personificado en estos seres que están aquí. Y ellos me dijeron, muy bien, de eso se trata, sigue describiendo. Entonces yo empiezo a describir, pero era un ejercicio muy cansador, porque todo era muy feo. Pero mira, no era ni la mitad de lo feo de lo que se ve hoy día en la televisión, ¿sí? O en internet. Pero para mí era muy fuerte estar viendo esto. Era incluso casi como si yo antes no lo hubiera visto con ese nivel de detalle. Y entonces era un ejercicio sumamente cansador. Y yo empecé en un momento a agotarme, ¿sí? Y en el momento en que yo me empiezo a agotar, ellos se dan vuelta y me dicen, ¿qué has hecho tú como parte de este mundo? ¿Cómo lo has hecho tú? Wow. Y empiezan a relatarme mi vida completa, Alfredo, Wow. entera, no las cosas buenas que yo había hecho, todo lo malo que yo había hecho con detalle, a quién lo había hecho, cómo lo había hecho, qué había ocurrido en ese momento. Wow. Fue una cosa, Alfredo, tremenda. Y yo dije, esto es un juicio, este es mi juicio final, incluso lo pensé. En un momento pensé que me había muerto, que me había ido al infierno, de tantas cosas malas que había hecho, porque además las sentía aumentadas. Sentía que ese dolor que yo había provocado a otro, yo lo estaba sintiendo triplicado, lo estaba viviendo, lo mismo que yo había hecho. Oye, pero me repasaron la vida completa, desde que era muy chica. Y entonces esto fue una cosa terrible que pasé. Fue lo que hoy día yo entiendo, una purificación del alma. Es como que yo me presenté de 1 a 7 con nota 3 a este trabajo. Y para tener nota 6,5 por lo menos, tenía que sacar toda la tierra que estaba metida debajo de la alfombra. Eso fue. No hay nada oculto en el universo, nada. Todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, queda registrado de alguna manera. Y estos hombres tenían la capacidad de leerlo. Y entonces yo entendí lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y fue tan duro, Alfredo, tan duro, porque yo iba reconociendo esa oscuridad en mí. Lo primero que me mostraron estos seres fue toda mi oscuridad. Pero a la vez que yo vi mi oscuridad, sentía que iba saliendo, porque ya no estaba allí oculta. Salió, iba saliendo. Era como un ejercicio de sacar afuera, pero no había nada que pudiera ocultar. Pero en la medida que esto iba saliendo y pasaban las horas, yo sentía también un vacío dentro de mí, porque la oscuridad llenaba mi ser, ¿sí?
En ese momento era lo que yo sentía. Y entonces esto comienza a salir y yo comienzo a entender que yo no puedo siquiera pensar en participar de un proceso como el que me habían detallado tan espléndidamente si yo primero no me vaciaba de toda esta oscuridad que tenía dentro. Y además, de esta forma tan vergonzosa, porque yo sentí mucha vergüenza, eso fue lo que más sentí, porque uno piensa que sus maldades nadie las conoce, que vengan dos tipos extraños que las conocen todas y te las cuentan, es muy vergonzoso, yo sentí mucha pena, ¿sí? Y además sentí que me merecía lo que me estaba pasando, porque no sentía que fuese un proceso injusto, nunca lo sentí. Sentí simplemente que era un proceso de purificación, como si un fuego por dentro estuviera quemando absolutamente toda la oscuridad que yo tenía. Y sin entender muy bien por qué, ¿no? Tenía que pasar esto. Hoy día lo entiendo perfectamente bien. Hoy día entiendo que cuando hablamos de ser capaces de recibir esta inmensa energía que es Cristo, no va a llegar donde hay una casa sucia, ¿sí? Y que cada vez que nosotros hacemos introspección, cada vez que tomamos conciencia y cada vez que reparamos o intentamos reparar el mal que hemos hecho, la casa se va limpiando. Y lo vamos haciendo de manera voluntaria y así nos preparamos para esta energía que llega en los procesos de purificación. Algunos son físicos, como las enfermedades, como las cirugías, ¿sí? Otros son emocionales, otros son espirituales, pero estamos hoy en ese proceso de purificación, estamos hoy en estas 12 horas, ¿sí? Estamos viendo la oscuridad como si fuera un gran escenario, la vemos por televisión, la vemos por internet, en los planes de la oscuridad que nos muestran, etcétera, la estamos viendo. Pero también está saliendo de nosotros, estamos haciendo este ejercicio de salida. Por eso era importante hablar de esto ahora. Y te lo estoy hablando a ti incluso de una manera distinta como lo he hecho antes. Porque cuando recuerdo esto, para mí es muy difícil, ¿sí? Entonces al elaborarlo ahora con más explicación, no se me hace tan duro este recuerdo. Y entonces cuando estamos en este ejercicio, ¿verdad? Y yo tengo un nivel de estrés muy grande, uno de ellos me dice, me pregunta si yo recuerdo a Jesús. Y yo encuentro la pregunta extraña porque ¿cómo lo voy a recordar si yo no sabía de reencarnaciones ni una cosa? Y yo le digo que no, que yo sé de él, pero que no lo recuerdo. Entonces me dice, pero tranquila, me dice, ¿recuerdas el templo? ¿Recuerdas el templo en Egipto? ¿Recuerdas cuando estudiaron juntos? Y, yo, y empiezan a venirme, Alfredo, un montón de imágenes a mi ser. Yo no puedo decir que hayan llegado a mi cabeza, me completaron. En la medida que esta oscuridad iba saliendo, esto se iba llenando con memorias de otras vidas. No toda la vida de Jesús, segmentos donde yo había participado, ¿sí? Pequeños vislumbres de esas memorias, pero que en ese momento fueron para mí como una tabla de salvación, de la que yo me tomé para resistir lo que iba ocurriendo, el proceso que iba pasando. Y le dije, sí, yo recuerdo un templo con muchas piedras, recuerdo que como si él hubiera llegado con otros señores y yo estar observando, yo era chica, es como si yo hubiera llegado ahí, le decía, porque me dejaron ahí cuando era chica. Empiezo a hacer este recuerdo, ¿no? Que yo supe que era Egipto. Y después vi otras cosas más. En el momento en que salimos también de ese templo, como 70 personas más o menos, acompañando esta misión de Cristo Jesús en la tierra. Yo salí de ahí y me acordé porque yo dije, en vez de quedarme con estos pelados aquí, estos viejos adultos entre las piedras, prefiero salir con el hippie, me voy, me quedé aquí.
Y todas esas cosas me acordé, ¿sí? De que yo no salía así, oh, sigamos al Cristo, no, sigamos, ¿para qué arranquemos de esta cuestión? Vamos a ver otro lugar, yo había visto puras piedras en esa vida. Y entonces empiezo a recordar esto y eso fue como un bálsamo. Dentro de esta cosa tan terrible era un bálsamo, esas imágenes y esos aromas del desierto y del Sáhara, y todo era así como que estaba en un lugar y en otro, era muy extraño. Y sí recuerdo tener mucho estrés, tal vez el estrés me ayudó a eso, ¿no? Como un despertar violento de estas memorias, ¿sí? No es como hice una regresión con un terapeuta, no, ¡pah! Ahí estaban así machacándome el alma estos dos, hasta que logró salir esto que yo traía como dentro del bagaje de mi alma, de mis viajes por este planeta. Y entonces empiezo yo a sentir un poco más de alivio, pero también la pesadez de haber cometido tantas faltas, la sensación de que yo ni siquiera merecía este recuerdo, ¿sí? Y me sentía muy mal, muy triste. Y hay un momento en que estas gentes que están allí comienzan a irse, ya era de noche, se prendieron unas luces muy lúgubres, y yo sentía que había caído en un pozo, y de hecho me morí, pensé que me había muerto. Y creo, Alfredo, que eso sí me ocurrió, creo que morí a esa antigua María Elena que yo era, porque tenía que nacer una nueva. Y por eso en ese momento de juicio tuve esa sensación de muerte, ¿sí? Porque era importante morir para volver a nacer. Solo que en ese momento yo sentía nada más que la sensación de muerte. Y en el momento en que el reloj de la Plaza San Martín dio 12 campanadas, yo dije, perdón. Fue Qué una bonito. palabra que me salió de todas las células de mi cuerpo y la Qué llave era belleza. la única llave que yo tenía para expresar lo mal que me Mm, sentía. mm, Y en ese momento estos hombres que me habían repasado ¿sí? Toda la vida, se echan hacia atrás en su silla y mm, quedan en silencio. Queda un silencio y ellos bajan su cabeza así, en un estado de reverencia absoluta. Y entonces, Alfredo, veo entrar a una mujer como si fuera una novia, venir por la puerta, pero no era material, se materializó, apareció como una novia joven. Esa apariencia tenía para mí, con un velo largo, blanco, su traje. Se acerca a la mesa, una mujer joven, espléndidamente bella, tan pura, y estos hombres con una reverencia que están allí en la presencia de este ser magnífico. Y ella pone sus manos así y aparece el planeta Tierra en sus manos. Me dice, este será un mundo superior. wow. Y yo sabía que había autoridad en sus palabras. Me dice, y tú eres Lucía, luz en las sombras. Y yo entendí que esa era la nueva yo, Mm, que la antigua yo había muerto. mm, Me dice, regala tu ropa a los pobres. Y allí yo supe que mi prueba había terminado. Y entonces ella gira y sale, casi flotando sobre el suelo. Y yo tomo mi bolso y me voy con ella, me voy tras ella. Había un chico ahí que sacó unas cadenas que habían puesto en la puerta. Esa imagen sale y yo tras ella, ni me preocupé de los apóstoles. Solo sabía que mm, había terminado la prueba. Salí en un estado de vacío. Y cuando salgo tras esta imagen que atraviesa la vereda, le pregunto a una señora si quiere ropa, porque para mí la indicación era tan literal, ¿no? Regala tu ropa a los pobres.
Me dice, y sí, me dice, ¿está nueva? Con ese acento argentino. Yo dije, ah, volví. Yo le dije, está buena. Y le paso el bolso y ella mira hacia arriba y mira esta imagen. Ella también la ve. Y se larga a llorar esta mujer y se larga a llorar, pero mira y cayó de rodillas a llorar, porque la energía que emanaba de amor de este ser era una cosa que tan inmensa, iluminó la calle. Y mientras flotaba hacia el parque, hacia la plaza, yo seguí caminando tras ella, casi hipnotizada tras ella, como si me llevara, y de pronto se desvaneció esa imagen. Y yo llego a un lugar al lado del reloj y miro hacia el océano. Me quedo observando nomás, Alfredo, y de pronto toda esa oscuridad que había salido de mí comenzó a llenarse con una luz inmensa. Y yo miré mis manos y la luz salía de la punta de los dedos. Y miro hacia el frente y de pronto, Alfredo, supe dentro de mí que lo que yo había pasado en pequeño, la humanidad lo iba a pasar en grande. Y empiezo a sentir dentro de mí un amor tan grande que llenó todo ese vacío, y eso era Cristo. Y lo sentía en oleadas de amor inmenso, infinito, y todos los idiomas vinieron a mí. Comprendía chino, ruso, inglés, francés, todos los idiomas, y había música, y comprendí matemáticas y biología, todas las ciencias las pude comprender. Pensé que me moría de amor. Esa sensación tenía, me moría de amor, de todo ese conocimiento inmenso. Eso era Cristo, era todo. Ahí venía todo, no solo el amor, venía la sabiduría, venía el poder, venía algo indescriptible, venía Dios. Era Dios completo, dentro de mí, afuera, en el todo, inexplicable, inextricable, sublime. No hay palabras para describirlo. Y es una experiencia como extática, ¿no? Y que dura muy poco también, no duró más de un minuto. Yo creo que si hubiera durado más me hubiera muerto. ¿Sí? Hubiera desencarnado ahí mismo. Y cuando estaba en esta sensación, se acercan el mayor de estos dos hombres. Y yo entiendo, le digo entiendo. Solo que no tenía palabras para decirle que entendía todo. El menor de ellos se sentó más allá en un banquito y se puso a llorar. Me dijo, perdóname. Yo le dije, no, está bien, le dije, yo entiendo. Y volví a decirles eso, ¿sí? Porque no tenía palabras en ese momento para decir. La única palabra que emergió de mí fue darles las gracias. Les di las gracias porque con esa experiencia que ellos me proporcionaron, yo entendí lo que era el retorno de Cristo a la tierra. Entendí que iba a volver en el corazón de cada uno de nosotros. Entendí que íbamos a tener que pasar como colectivo por un gran proceso de purificación. Y que lo único que tenemos que hacer es aguantar, Alfredo. Es resistir estas 12 horas. No importa lo que veamos afuera, no importa las circunstancias. Solo resistamos. Solo hay que aguantar. Y al término de esa oscuridad, vendrá Cristo en cada uno de nosotros y tendremos esta experiencia de amor y de unidad sublime. Por eso el mensaje de la ola de meditación planetaria, que es todos somos uno, a mí me conmueve y me convoca, porque yo sé que vamos a experimentar eso. Y sé que hay muchas personas que me han escrito que me han dicho que les asusta la experiencia de su supraconciencia. Ellos no lo mencionan así, pero me dicen, encuentro raro escuchar voces, o me da miedo ver el futuro,
o me da miedo que he tenido la sensación de ver otros seres. Eso es el desarrollo de la supraconciencia, porque estamos cambiando como especie. Nadie va a poder evitar eso. Y entonces no hay que tener miedo a esas experiencias, hay que entenderlas, sí. Hay que agregar sentido común a esas experiencias, sí. Son naturales y van a ir emergiendo de a poco. En los niños es más natural, en los jóvenes, en los ancianos, en todos nosotros. Vamos a ir poco a poco entendiendo nuestra relación con el resto de los seres humanos, pero también con el planeta. Y los cambios vibratorios del planeta van a propiciar cambios vibratorios en nosotros, que vamos a ir experimentando justamente como esta expansión de nuestra conciencia. Cuando estábamos en esto, sí, me pide el mayor de ellos que yo mire hacia arriba y veo esta lenteja maravillosa, pero era de color dorado. Y en ese momento me dio una sorpresa tan grande, perdí esa sensación que te conté de elevación, y veo esto y me viene una desesperación porque quise subirme. Se me dio vuelta el mundo, es como no entendía lo que estaba haciendo en la tierra y dije, tráeme algo, súbeme. Y él me queda mirando así, me dijo, no puedo. Y yo le di una orden, yo sentía que yo podía darle órdenes. Súbeme, te digo. Y en ese momento el pelo se me empezó a quemar, y la cara y las manos. Y entonces me toma él y me abraza fuerte y me dice, cierra los ojos. Una orden así fuerte. Y en un momento me suelta y yo veo que tengo todo el pelo quemado y la cara la siento caliente y todo, porque donde me descompensé en ese momento que vimos eso, me pasa esto físico, además se quemó la parte de arriba de mi ropa. Y entonces se acerca un hombre que, mira, era igual al Ken de la Barbie, así igualito, porque era como, tenía pinta alemán, como que no tenía ni una arruga en la cara, su pelo muy corto, un uniforme azul, botas negras, y llega al lado nuestro y dice, a ustedes dos los vamos a sacar de acá, les dice a ellos. Y entonces me hace un gesto, así como muy militar nomás, así de saludo y rápido, dice, rápido. Porque esto y miro para allá y había otras dos personas que también dicen mi nombre. Pero ya no me extrañó que dijeran mi nombre. Tampoco era importante que lo hubieran dicho. Y entonces llegó el momento de la despedida. Y ellos me dijeron que en el futuro yo iba a entender todo esto que me había ocurrido, que escribiera todo, que escribiera y lo guardara. ¿Sí? Escríbelo, me dijeron, guárdalo. Y eso fue lo último que hablamos. Yo les pregunté si los iba a volver a ver en el futuro. Y me dijeron que sí. Yo no sé si en esta vida o en otra, pero sin duda que nos vamos a volver a encontrar con los apóstoles. Yo admiro de ellos su dominio de la situación. Admiro de ellos su sabiduría, su expertise en este tipo de operaciones, su silencio, su gran inteligencia, ¿sí? Y también el cuidado que tuvieron conmigo, a pesar de lo duro que había sido esta experiencia. En este final extraordinario de la experiencia de Cristo, que yo tuve como una muestra, como un botón de muestra, entendí yo perfectamente que habían cumplido con su misión. Y entendí que también debían irse, ¿sí? Y nos despedimos. Y así termina esta historia. Los otros ya son detalles de cómo me fui a despedir de mi profesor, volví a Chile. Y como al mes de esta situación yo llegué a la casa de mi maestra Augusta para empezar a estudiar, para empezar a estudiar espiritualidad y a entender que había un sentido en todo esto que yo había pasado. Sentido que hoy día nos reúne, ¿verdad? En esta gran ola de meditación planetaria que va a ser además el día domingo. Mira, a veces la gente piensa que
que somos poca cosa y que la gente no haya cómo ayudar, no sabe cómo yo puedo ayudar en algo, pero a veces piensan que tienen que hacer como una misión súper grandiosa, no se dan cuenta que en estos pequeños gestos, que es dedicar media hora de tu tiempo a un pensamiento colectivo de unidad, hace toda la diferencia. Y esta nueva convocatoria es para el día domingo. Entonces nadie puede decir, mira, voy a estar trabajando, voy a estar... No, dediquemos este día domingo a las 12 horas de cada país, media hora, porque vamos a hacer una especie de reunión, ¿sí? De todas las almas que desean recibir a Cristo en su corazón. Hazlo con ese deseo de unidad, de amor. Eso es como los seres humanos vamos a vivir en el futuro. Y yo siempre le pido a Dios que ojalá me dé la gracia de vivir en esa nueva humanidad que hoy día nosotros vamos a sembrar. Hoy día nosotros estamos sembrando las bases de una nueva forma de vida. Y hoy estamos pasando por este proceso de purificación que es tan duro porque es parte de lo que tenemos que limpiar dentro de nosotros mismos para poder tener la bendición de recibir esta energía, que es la energía de Cristo, que comienza a llegar al planeta, que lo ajusta de otra manera. Y estamos todos invitados a recibirlo. Aquí no hay elegidos. Aquí se nos invita a todos, pero es que hay que abrir la puerta. ¿Te acuerdas que en las historias de Moisés, los hebreos que eran esclavos de un faraón terrible con el corazón endurecido, dijeron, hay que hacer un clamor. Hay que hacer un clamor para que seamos libres, para que salgamos de este estado de esclavitud. Y lo hicieron entre todos. La ola de meditación planetaria es nuestro clamor. Es nuestro deseo de recibir a la luz, es nuestro deseo de ser libres, de amar, de sentir que somos merecedores de algo tan grande y no empequeñecernos. Tenemos que aguantar, tenemos que hacer este clamor, tenemos que hacer este llamado. Entre todos, tiene que ser entre mucha gente. Y entonces permitimos que Cristo regrese a la tierra, pero hay que pedirlo, hay que disponerse a recibirlo. Es un gran regalo inmenso. Y por eso lo que nosotros conversamos en un momento, Alfredo, cuando tú me dijiste, tu historia está tan ligada a esto. Porque es nuestra historia, si no es mía, es de todos. Si yo nomás fui una muestra, yo creo que lo que aporté yo a esta historia fue mi osadía. Sí, ese fue mi aporte, solo ese. Pero todos tenemos una cualidad con la que aportar a este retorno. Así es que yo te agradezco, Alfredo, que tú lleves adelante esta iniciativa que nos mueve a todos, porque es muy importante. Estamos haciendo este clamor entre todos, estamos diciendo al universo, todos somos uno. ¿Cómo no va a ser hermoso? Esa es mi historia, que es nuestra historia. Y te agradezco tanto, Alfredo, que me hayas permitido compartirla. ¿Sí? Yo sé que he contado esto muchas veces, pero hoy día quise contigo hacer un análisis un poquito más profundo, ir un poquito más allá. Así también la gente no se aburre. Y, Te doy, sí, dale. y yo soy llorona, yo soy así que disculpa. Es lo que hay. No, te damos infinitas gracias a lo que hay, ¿eh? Te damos infinitas gracias a tu relato, a tu vida, ¿eh? Que te la has jugado con todo tu corazón detrás de esta pasión, ¿no? Eh, Dijiste que este es un clamor y así lo siento yo. ¿Eh? La palabra que yo usaba es un rezo, ¿eh? Porque yo tengo la visión de otra civilización que se fue completa.
que fue la Lemuria, y me tocó verla completa. Y este verano me tocó en el sur de Chile ver unas cosas que me recordaron y pensé que todo se iba a repetir. Y estaba muy desesperanzado hasta, hasta que apareció este clamor, ¿no? Que viene Sí, de otro lugar. Eh, Ni yo, ni tú, ni ninguno de nosotros sería tan inteligente de planificar algo tan bello, tan profundo, tan sincronizado. Viene de otro lugar. Entonces, eh, para mí es la obra del maestro. El maestro que vino con su vida a abrir un, un río para que se fuera abriendo para todos nosotros. Y hoy es el clamor para que esta dimensión de oscuridad, esta dimensión que nos constriñe, eh, se pueda romper. Cuando las cosas se rompen, duelen, da la sensación de morirse, ¿ah? Porque uno está sujeto a una manera de mirarse desde esa memoria, pero no tiene noción de todo lo extraordinario que se abre desde el otro lugar. Y vuelvo a darte las gracias infinitas porque eres como vos desde ese otro lugar para que, así como te atreviste tú, nos atrevamos todos. Yo te estoy profundamente agradecido, todos te estamos y, y nos seguimos encontrando siempre. La próxima reunión que nos encontramos es este domingo a las 12 con todos, donde estemos. extraordinario. Muchísimas gracias, Alfredo, y a todos nuestros amigos. Créanme, cuando mi maestro de la otra dimensión dijo, falta paz en el mundo y falta amor, pero habrá maestros de amor para sostener este mundo y los mundos. La invitación es para todos. Así es que les dejo un abrazo inmenso, con todo mi amor para todos ustedes. Y a ti también especialmente, mi querido Alfredo. Nos vemos. Infinitas gracias, Marilena. Gracias a todos por estar.